Obligada a asistir a la boda de mi hermana, con mi matrícula como rehén, entré al salón sabiendo que ese día no sería ella quien brillaría, sino la verdad que todos temían escuchar. Mi nombre es Marta. Obvio, es inventado, no soy tan masoquista. Vivo en Bogotá, en un conjunto residencial donde los chismes viajan más rápido que un taxi en hora pico. El aire aquí, incluso a primera hora de la mañana, ya parece cargado de historias ajenas, de risas falsas y de miradas que juzgan desde detrás de las cortinas de los balcones. Mi piel se eriza ligeramente con solo pensarlo, una costumbre vieja. Mi familia, pues, siempre ha sido el espectáculo principal. Desde que tengo memoria, nuestra vida se ha desarrollado como una obra de teatro con un guión preestablecido, y yo, sin quererlo, he sido una pieza clave en su puesta en escena. Mi hermana, Paola, Paola, la princesa intocable, la hija perfecta, el orgullo de mi madre. Recuerdo una tarde, el sol de las 3 se colaba por la ventana de la sala, iluminando el polvo que danzaba en el aire, y mi madre la miraba con una devoción que a mí me apretaba el estómago. «Paola, mi amor, eres tan brillante», le decía, mientras le acariciaba el cabello recién cepillado, que olía a acondicionador de almendras y a éxito. «Todos te admiran, hija. Eres la viva imagen de lo que siempre quise para esta familia». El tono de su voz era miel, y a mí se me hacía un nudo en la garganta, un sabor amargo en la boca que ni el chocolate caliente de las 11 podía borrar. Mi madre, Lucía, la ve como una extensión de sí misma, una pieza de exhibición, una joya pulida que se muestra con orgullo en cada reunión social, en cada llamada con las tías, en cada conversación trivial en el ascensor. No hay un solo momento en que no esté pendiente de su imagen, de sus logros, de sus palabras. Yo, por otro lado, siempre fui la sombra, el contraste. La etiqueta de la otra hija se me pegó como una segunda piel. Mi papel era servir de comparación, de la oveja negra que hace que la blanca parezca más blanca. Una vez, en una cena de Navidad, con el olor a pavo horneado y las luces del arbolito parpadeando en la penumbra, mi tía Clara, siempre tan directa, me dijo con una sonrisa forzada: «Marta, tú eres diferente. Tu hermana es tan aplicada, tan ordenada, pero bueno, siempre se necesita alguien que ponga el toque de originalidad, ¿no crees?». Sentí un calor incómodo subirme por el cuello. Mis mejillas se tiñeron de un rojo intenso y mis manos, que sostenían un plato con buñuelos, empezaron a temblar ligeramente. Apreté los labios, incapaz de responder, mientras Paola, sentada a mi lado, soltaba una risita nerviosa y mi madre asentía con la cabeza, como si mi tía hubiera pronunciado la verdad universal. El ruido del tráfico de la avenida Suba, que se filtra incluso con las ventanas cerradas, es un eco constante de la vorágine de esta ciudad. Y dentro de mi apartamento, esa vorágine se traduce en una presión silenciosa, constante. Los fines de semana, mientras Paola se preparaba para alguna salida glamorosa, con los tacones resonando sobre el parqué y la risa cristalina de mi madre acompañándola desde la puerta, yo solía quedarme en mi habitación, la mía, la que daba a la parte de atrás, menos luminosa. El aroma de su perfume, dulzón y a la vez punzante, se colaba por debajo de mi puerta, y yo lo respiraba, sintiendo cómo se me encogía el pecho. Me sentaba en el borde de mi cama, sintiendo la tela áspera de la colcha contra mis dedos, y repasaba mentalmente los últimos comentarios, las últimas miradas. ¿Había algo fundamentalmente malo en mí? ¿Era mi existencia un error de cálculo en la ecuación perfecta que mi madre había diseñado para su vida? A veces, me miraba al espejo, buscando desesperadamente esa diferencia de la que hablaba mi tía, esa sombra que me definía. Mis ojos, tan parecidos a los de mi padre, siempre me parecieron más opacos, menos chispeantes que los de Paola. Mi cabello, que nunca lograba mantener tan liso y brillante como el suyo, me parecía una maraña sin gracia. La pregunta, persistente y dolorosa, resonaba en mi cabeza. ¿Soy yo el malo por no encajar en su molde? ¿Soy yo quien arruina la imagen familiar con mi simple presencia? ¿Con mi forma de ser, de pensar, de sentir? El peso de esa pregunta, casi tangible, se posaba sobre mis hombros, y yo cerraba los ojos, deseando que el silencio de mi habitación pudiera ahogar, al menos por un instante, el eco de esa incesante comparación. El príncipe de esta historia es Andrés, el tipo con el que Paola iba a casarse. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Fue en una cena familiar, de esas donde se presentaba al nuevo novio, y todo el mundo ponía su mejor cara.
Él llegó con un ramo de rosas rojas para mi madre y una sonrisa perfecta, demasiado perfecta, que no llegaba a sus ojos. Desde el primer momento en que lo conocí, me cayó fatal. Había algo en su mirada, una forma de verme de arriba abajo, como si me estuviera analizando o, peor aún, desnudando con los ojos, que me hacía sentir sucia, incómoda, como si tuviera que ducharme inmediatamente después de que él dejara de mirarme. Era una sensación que me revolvía el estómago, un presentimiento que se me clavaba en el pecho y me decía que algo no andaba bien con ese hombre. Y no me equivoqué, claro que no. Un año antes de la boda, en una fiesta que organizaron en la casa de unos amigos, Andrés se emborrachó más de la cuenta. Paola estaba en el baño, y él se acercó a mí, con ese aliento a licor y una sonrisa asquerosa, torcida. «Nadie se enteraría, Marta», me dijo, mientras intentaba besarme a la fuerza. Sus manos eran invasivas, su cercanía me sofocaba. El asco me invadió por completo. Lo empujé con todas mis fuerzas. Lo mandé a la mierda con la voz entrecortada por la rabia y el miedo, y temblando de pies a cabeza, fui corriendo a contárselo a mi madre. Pensé que por fin me creería, que vería la clase de persona que era ese tipo. ¿Su respuesta? «No digas tonterías, Marta. Vas a arruinarle la vida a tu hermana. Estás exagerando. Seguro que él estaba confundido por el alcohol». Me hicieron sentir como si fuera yo la histérica, la loca, que inventaba cosas para llamar la atención. La furia y la impotencia se mezclaron en un cóctel amargo en mi garganta. Me callé, pero el sabor de esa humillación y el peso de su incredulidad se quedaron conmigo. Pero la cosa no paró ahí. A medida que se acercaba la boda, la tensión en la casa era casi palpable, densa como la niebla bogotana de la mañana. Empecé a recibir mensajes anónimos en mi celular. Eran capturas de pantalla de conversaciones de Andrés con otras mujeres, donde hablaba pestes de Paola y de la boda, llamándola la inversión, y refiriéndose a su matrimonio como un negocio. La verdad es que no me sorprendió. El presentimiento que tuve al conocerlo se confirmaba con cada mensaje, pero me revolvió el estómago de una forma distinta, más profunda. No era solo asco por él, era también por la ceguera voluntaria de mi familia, por la farsa que estaban a punto de consumar. ¿Cómo podían seguir adelante con esto? ¿Cómo mi hermana podía no ver lo que yo sí? La duda me carcomía, pero el miedo a ser de nuevo la histérica me ataba la lengua. Me sentía atrapada, sabiendo una verdad horrible que nadie quería escuchar. Con toda esa información hirviendo en mi cabeza, con el asco por Andrés y la rabia por mi madre carcomiéndome por dentro, un día, mientras cenábamos en un silencio tenso, solté la bomba. Le dije a mi madre que no quería ir a la boda, que no podía ser parte de esa farsa, que mi conciencia no me lo permitía. Sentía que si iba, me iba a ahogar en esa hipocresía. La miré fijamente, esperando alguna reacción, alguna señal de que me escucharía, de que entendería el peso de mi verdad. Pero no. Su rostro se puso pétreo, sus ojos se endurecieron como dos piedras frías, y la sonrisa que se dibujó en sus labios era la más gélida que le había visto nunca. Y ahí fue cuando la máscara se cayó por completo, revelando la verdadera cara de la manipulación. Mi madre, con una calma que me heló la sangre, se levantó de la mesa, tomó el comprobante de pago de mi matrícula universitaria, ese papel que representaba mi única esperanza, mi boleto de salida, y lo guardó en su bolso. Luego, se giró hacia mí y me soltó, con esa voz dulce pero venenosa que siempre usaba para asestar sus golpes más crueles. Su mirada clavada en la mía, sin pestañear. Si no vas a la boda de tu hermana y sonríes para las fotos, si no actúas como la hermana feliz y orgullosa que deberías ser, si no haces tu papel a la perfección, Marta, olvídalo. No pagamos el siguiente semestre de tu universidad. No hay más discusión. Es tu decisión. Esa fue mi invitación oficial. Una orden, un chantaje que me dejó sin aliento, con el corazón martilleándome en el pecho y un zumbido en los oídos que me impedía escuchar cualquier otra cosa. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que me tragaba entera. Por un lado, una parte de mí, la más visceral, quería gritarles todo, desenmascararlos a todos, arrojarles a la cara las verdades que escondían. Quería que mi hermana supiera la clase de hombre con el que se iba a casar, que mi madre viera el monstruo que había creado al priorizar las apariencias sobre la verdad y la seguridad de sus hijas. Quería ver sus rostros, el de mi madre y el de Paola, desmoronarse bajo el peso de su propia hipocresía y ceguera. Pero por otro lado, estaba exhausta.
agotada de ser la problemática, la que siempre causaba drama, la que no encajaba en el guión. Sabía, con una certeza dolorosa que me quemaba por dentro, que si hablaba, si revelaba lo que sabía, me iban a acusar de envidiosa, de amargada, de querer arruinar la felicidad de Paola por pura maldad. Me imagino sus voces, sus miradas, el dedo acusador de mi madre y los susurros de los parientes. Y el miedo a perder la universidad era real, tangible. Se me anudaba en el estómago y me dejaba sin aire. Era lo único que me daría una oportunidad de salir de esa casa, de esa vida asfixiante, de construir mi propio camino lejos de sus expectativas y sus juicios. Era mi libertad, mi futuro, mi tabla de salvación. El día de la boda llegó, con un sol inclemente que parecía querer quemar cualquier atisbo de duda o de sombra en ese día supuestamente perfecto. Mientras me peinaba frente al espejo, mis manos temblaban ligeramente, el nudo en mi estómago era más grande que nunca, y el aire en mi habitación se sentía denso, pesado. Mi madre entró a mi cuarto sin tocar, como siempre, con la misma expresión severa y fría de aquel día de la cena. No me miró a los ojos. Me tiró un vestido sobre la cama, un vestido que ni siquiera era de mi talla, un retazo de tela que parecía gritar sacrificio y conformidad. Luego se quedó parada en el umbral, con los brazos cruzados y un tono helado, casi sepulcral, que me taladró el alma. Si haces algún drama, Marta, si se te ocurre decir una sola palabra fuera de lugar, si no sonríes en cada foto y actúas como la hermana orgullosa que eres, olvídate de que sigamos pagándote nada, y olvídate de esta familia. Te lo advierto. Ahí, justo ahí, en ese instante, en medio del silencio cargado de amenazas y el olor a laca para el cabello, dejé de temblar. No me calmé, al contrario, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto, y al mismo tiempo se hubiera solidificado en un bloque de hielo. Me anestesié. Entendí que no iba a ganar siguiendo sus reglas, jugando a su juego de apariencias y mentiras. Si quería mi libertad, si quería salir de ahí con mi dignidad intacta, tenía que jugar con mis propias reglas, y ellos no lo verían venir. La partida acababa de empezar, y yo iba a ser la jugadora más inesperada, la pieza que ellos creían controlada, pero que estaba a punto de desatar el caos. El silencio de mi habitación, después de la amenaza de mi madre, no era paz, era un eco helado. Pero justo en ese eco, algo en mí se despertó. Mi mente se puso en modo supervivencia, una especie de máquina fría y calculadora que nunca antes había sentido. La rabia, el miedo, la humillación, todo se transformó en una energía extraña, casi eléctrica. No iba a perder mi universidad, mi única salida, por culpa de un machista asqueroso y una familia que vivía de las apariencias. No les iba a dar el gusto de verme derrotada, sin futuro, amargada en su casa. Pero tampoco iba a dejar que se salieran con la suya, que su farsa triunfara mientras yo me consumía en silencio. Ya no más. Así que, mientras me ponía ese vestido horrible que mi madre me había tirado encima, un vestido que me quedaba apretado en todos los lugares equivocados y me hacía sentir aún más miserable, empecé a trabajar. Sí, a trabajar. Mi cerebro, que antes había estado paralizado por el miedo, ahora funcionaba a 1000 por hora. Cada palabra de mi madre, cada mirada despectiva, cada injusticia se convirtió en combustible. Compilé todas las pruebas que tenía, esas que había estado guardando como un tesoro oscuro, sin saber cuándo ni cómo las usaría. Abrí mi celular. Revisé los mensajes anónimos que había estado recibiendo. Eran capturas de pantalla de conversaciones de Andrés con otras mujeres, donde hablaba pestes de Paola, la llamaba la ingenua, y de la boda, refiriéndose a ella como un paso estratégico, y a Paola como buena inversión para su futuro. Había audios también, grabaciones que había logrado hacer de conversaciones de él con amigos, donde se jactaba de que se casaba por compromiso, y que aguantaría 2 años y luego se divorciaría con buena pensión. El cinismo en su voz me daba escalofríos, pero ahora era una herramienta, no una tortura. Y lo mejor, la joya de la corona, era ese pantallazo de un chat donde él le contaba a un amigo que había intentado algo conmigo en aquella fiesta, riéndose de la situación y diciendo, «Pero la mojigata se negó. ¡Qué lástima!». Esa era la prueba irrefutable de su carácter, y la confirmación de que mi madre me había callado a mí para proteger a un depravado. Imprimí todo, cada mensaje, cada conversación, cada audio,
Lo plasmé en papel, negro sobre blanco, para que no hubiera dudas. Lo guardé cuidadosamente en un sobre grande, de esos que parecen importantes, y lo metí en mi pequeño bolso de mano, el único que me permitieron llevar. Mi plan se formó en mi cabeza con una claridad aterradora, fría y precisa como una operación quirúrgica. No iba a armar un escándalo en la iglesia, no. Eso sería demasiado impulsivo, demasiado obvio. Sabía que me culparían inmediatamente, que dirían que era una envidiosa, que solo quería arruinar el momento sagrado. No, no les iba a dar esa excusa. Esperaría el momento perfecto, el instante en que mi golpe fuera más certero, más devastador. El brindis. Sí, ese era el momento. En el salón, cuando todos estuvieran relajados, contentos, con una copa en la mano y la guardia baja. Cuando la atmósfera de celebración los hiciera más vulnerables a la verdad. La imagen de mi madre sonriendo falsamente, la de Paola con esa ceguera feliz, y la de Andrés con su sonrisa de superioridad. Todo eso se mezclaba en mi mente, alimentando mi determinación. La única duda, ese pequeño temblor en mi interior, era mi propio miedo. ¿Qué pasaría si esto salía mal? Si mi plan fallaba, mis padres me cortarían todo apoyo de forma definitiva, y yo no tenía un trabajo fijo, no tenía ahorros, no tenía a dónde ir. Era un salto al vacío, sin red. Pero la alternativa, la de quedarme callada y permitir que esa farsa se consumara, me parecía aún más aterradora. Prefería el caos de la verdad a la asfixia de la mentira. Me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, no me arrepentiría. Esta era mi oportunidad de ser libre. Y llegó el momento. El salón de eventos estaba decorado hasta el último detalle, con flores blancas y luces tenues. Un intento de crear un ambiente de cuento de hadas que ahora me parecía grotesco. La música suave de fondo, el murmullo de las conversaciones alegres, las risas forzadas de mi madre. Todo me golpeaba como un ruido ensordecedor. Yo estaba sentada en una mesa al fondo, sintiendo el sobre con las pruebas como un peso frío en mi bolso, justo al lado de mi corazón que latía con fuerza. Minutos antes del brindis oficial, de ese momento protocolario en el que todos levantan sus copas y desean felicidad eterna, el propio Andrés se acercó a mí. Llevaba una copa de champaña en la mano, y su sonrisa, esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba, era más ancha que nunca. Se inclinó, su aliento a alcohol de nuevo invadiéndome, y me susurró al oído, con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. Ya pasó todo, ¿ves? Nadie te creyó. Mejor sonríe para las fotos, que tu cara de amargada no le queda bien a la hermana de la novia. Ese comentario, esa frase cargada de desprecio y de falsa victoria, fue gasolina pura. Lo que él no sabía, ni yo en ese momento, era que en la mesa de al lado, la tía de Andrés, una señora de carácter, fuerte que nunca me tragó del todo, llevaba horas mirándome con cara rara, con una expresión pensativa, como si algo no le cuadrara. Después supe que ella también sospechaba de él, que había visto actitudes extrañas en el pasado. Cuando el maestro de ceremonias, un hombre con voz impostada y un traje brillante, pidió unas palabras de la hermana de la novia, sentí un escalofrío. Mi madre me lanzó una mirada, suplicando con los ojos que pusiera una sonrisa falsa, que hiciera mi papel. Me levanté, sintiendo que mis piernas eran de gelatina, pero mi decisión estaba tomada. Caminé hacia el pequeño estrado improvisado. Tomé el micrófono, que se sentía frío y pesado en mi mano, y respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. Paola, empecé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Tú sabes que siempre quise lo mejor para ti. Por eso, lo mínimo que mereces hoy es la verdad. El silencio en el salón fue instantáneo, un silencio sepulcral que cortaba el aire, haciendo que cada mirada se posara en mí. Se podían escuchar hasta los latidos de mi corazón. Saqué el sobre de mi bolso con movimientos lentos y deliberados. Le di una copia a Paola, que me miraba con los ojos desorbitados, sin entender nada. Otra se la entregué al papá de Andrés, un hombre de negocios que ahora me miraba con el ceño fruncido. Y la última, la más importante, se la di al DJ, un muchacho joven que me miraba con curiosidad, pidiéndole en voz baja que proyectara en la pantalla gigante que tenían para las fotos las conversaciones de Andrés con otras mujeres, mientras se escuchaban los audios. Él, sorprendido, dudó un segundo, pero la autoridad en mi voz debió convencerlo. Y entonces, la voz de Andrés,
clara y concisa, llena de cinismo, llenó el salón. Aguantar 2 años y luego divorciarse con buena pensión. Después, aparecieron los chats. El caos fue instantáneo, como una bomba que estalla en medio de la paz. Los gritos, las exclamaciones de sorpresa, los susurros indignados. La música se detuvo abruptamente. Las caras de la gente eran un poema. El papá de Andrés se levantó como un resorte, su cara roja de furia. Mi madre, pálida, se llevó las manos a la boca, y luego se abalanzó sobre mí, con los ojos inyectados en sangre, como si fuera a golpearme. Paola, mi hermana, se quedó inmóvil por un segundo, mirando la pantalla, leyendo las palabras de su prometido, y luego salió corriendo del salón, con el velo flotando detrás de ella como una bandera de rendición. El papá de Andrés casi le pega a su hijo, que estaba lívido, intentando balbucear excusas patéticas. Mi madre me gritaba que era una maldita, que lo había arruinado todo, que era una envidiosa, una desgraciada. Pero yo, en medio de ese pandemonio, sentí una extraña calma, una libertad. Había soltado la bomba y el aire, por fin, se sentía limpio. La boda no se anuló en ese preciso instante. No hubo un detengan todo cinematográfico como en las películas, pero el salón se convirtió en un infierno. La gente corría, gritaba, susurraba. Paola salió corriendo del lugar, con el vestido blanco y el velo arrastrándose por el suelo, y yo la vi irse, con una mezcla extraña de tristeza y alivio. El papá de Andrés, que era un tipo bastante calmado, casi le pega a su hijo ahí mismo, en medio de la pista de baile, con los arreglos florales y las copas rotas como testigos. Mi madre, claro, fue directamente a mí. Me gritaba que era una maldita, que lo había arruinado todo, que cómo había podido hacerle eso a mi hermana, que era una envidiosa. Sus palabras me golpeaban como puñetazos, pero ya no dolían tanto. Era como si mi piel se hubiera endurecido. A los pocos días, la farsa no pudo sostenerse más. El matrimonio se canceló legalmente. Nunca llegaron a firmar los papeles finales. Andrés desapareció de la faz de la tierra, o al menos de nuestras vidas. Y mis padres, por supuesto, cumplieron su amenaza al pie de la letra. Sin un solo remordimiento, sin una sola llamada para preguntar cómo estaba, dejaron de pagar mi universidad. La cuenta bancaria de mi matrícula, que antes siempre tenía el dinero a tiempo, ahora mostraba un cero rotundo. Sentí un vacío en el pecho, una punzada de pánico, pero también una extraña confirmación. Ellos realmente preferían las apariencias a mi bienestar, a mi futuro. Me llamaron de todo. Mi madre no paraba de repetirme que era una destructora, una dramática, que siempre había sido una exagerada, la envidiosa que no pudo ver feliz a su hermana. Los tíos y las primas, que antes me ignoraban, ahora me miraban con desprecio, como si yo fuera un monstruo. Pero la verdad sola no destruye, solo muestra lo que ya estaba podrido. Y lo que estaba podrido no era solo Andrés, con sus mentiras y sus engaños, sino toda la fachada de familia feliz que mi madre tanto se esforzaba por mantener. Esa imagen perfecta era un castillo de naipes que se había derrumbado con un solo soplido de honestidad. La parte inesperada y luminosa de todo ese desastre fue que una de las invitadas, una mujer mayor y elegante que había estado sentada en una de las mesas centrales, se me acercó al día siguiente de la boda. Ella trabajaba en una fundación de apoyo a jóvenes. Me dijo que había escuchado mi discurso, que había visto la valentía en mis ojos y la verdad en mis palabras, y que había investigado un poco sobre mí y sobre Andrés, porque ya sospechaba de él. Me ofreció una beca parcial para continuar mis estudios en otra universidad y un trabajo de medio tiempo en su fundación. Me costó creerlo. Era como si el universo, después de la tormenta, me estuviera lanzando una cuerda para que no me ahogara. Salí de mi casa un mes después, con una mochila a la espalda y el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y una esperanza que nunca antes había sentido. Ahora vivo sola, en un pequeño apartamento que pago con la beca y mi trabajo. Ha sido difícil, sí, muy difícil. Hay días en los que la soledad pesa, en los que extraño la idea de una familia, aunque la realidad nunca fuera así. Pero por primera vez en mi vida, me siento libre. Libre de las miradas, de las expectativas, de la sombra de Paola, de las manipulaciones de mi madre. La casa, aunque pequeña, es mía. Las decisiones también. Y eso, para mí, no tiene precio. Mi familia no me habla, claro. Soy la villana, la traidora,
la que destrozó la felicidad de mi hermana y la imagen perfecta que mi madre tanto había construido. De vez en cuando me llegan rumores por terceros, que mi madre sigue diciendo que estoy loca, que soy envidiosa. Paola, por su parte, no ha intentado contactarme, y yo tampoco a ella. Supongo que sigue procesando todo, o quizás también me odia. Es un vacío doloroso, lo admito, perder a tu familia, pero a veces me pregunto si realmente la perdí, o si lo que se perdió fue una ilusión que nunca existió de verdad. Pero ese día, en medio de todo el caos, de los gritos y las lágrimas, aprendí una lección. Aprendí que prefería ser la hermana traidora, la que se atrevió a decir la verdad, a seguir siendo la hermana silenciosa que mira cómo le arruinan la vida a otra, para conservar la apariencia de familia feliz. Aprendí que mi voz valía, que mi verdad importaba y que mi propia dignidad no era negociable, ni siquiera por una matrícula universitaria o el amor familiar. El precio de esa verdad ha sido la soledad, el caos familiar, la ruptura. Es un precio alto, lo sé. A veces, en las noches, cuando todo está en silencio, me doy cuenta de que la herida aún está abierta. Aún así, a veces me pregunto, ¿fui yo la villana de mi propia historia? ¿O era la única forma de liberar a mi hermana y, de paso, a mí misma? ¿El precio de la verdad, la soledad y el caos familiar realmente valió la pena? ¿O debí haberme callado y haber buscado otra salida, menos explosiva, menos dañina para todos? Reddit. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Fui demasiado lejos? Necesito saber si estoy loca o si lo que hice, por muy doloroso que haya sido, era lo correcto.